Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Quiero hablar esta noche acerca de del primer tema que vamos a estar compartiendo esta noche. El primero de 3 temas: la activación profética en nuestros corazones. Próximo viernes vamos a estar hablando acerca de la unción profética que nos llena. Y luego, hermanos, el 28 de septiembre, el tercer viernes, vamos a estar hablando de el Israel profético, es decir, el escenario profético que está jugando Israel en estos tiempos bíblicos. Un mensaje que no se lo vaya a perder. Hechos capítulo 2, verso 17. Dígame un amén cuando lo tenga. Dice la palabra del Señor: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y muchos ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Una vez más el verso 18: y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Padre, esta noche te damos gracias. Abre los cielos, Señor, y que esta noche la revelación, Señor, de tu Espíritu Santo pueda venir sobre cada corazón, Señor. Quita toda venda, todo velo, Señor, que hay en nuestra mente y nuestro corazón, que impida recibir, Señor, lo que tú tienes para nosotros esta noche. Padre, que esa revelación, que esta palabra, que este rema nos active, nos despierte, Señor, y que esta noche podamos conocer lo oculto, lo secreto, lo que está reservado para tus hijos, Señor. Te lo pedimos que nos hables esta noche en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome asiento, por favor, esta noche, hermanos. Cuando leemos estos versículos, hermano, que acabamos de leer y mencionar en la Escritura, encontramos que esta es una palabra profética que fue dada, hermanos. Escuche bien esto, hermano. Algunos dicen por ahí que fue dada 650 años antes, hermano, del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. El profeta Joel, un hombre de Dios, recibe la revelación, recibe la palabra profética, y este varón de Dios da esta palabra y dice: en los postreros tiempos, y habla de los postreros tiempos, pero esos postreros tiempos, hermano, no iban a ser necesariamente, hermanos, en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Claro, hay un derramamiento como es en el Pentecostés, hermano. Hay una visitación del Espíritu Santo. Pero esta palabra, hermanos, esta profecía que nosotros leemos aquí, es una profecía para la iglesia del Señor, hermano. Es una palabra profética que está vigente y que todavía, hermanos, está expectante para ministrarse en el pueblo de Dios. Quiero hablar esta noche, hermanos, de un tema que para muchos quizás es nuevo, para muchos quizás tengan algunas dudas, y quiero esta noche, hermanos, hablar acerca de la activación profética que viene de la palabra del Señor. Quiero que se vaya conmigo, hermano. Voy a tratar de ir un poco rápido por el tiempo. Quiero que se vaya, por favor, a Primera de Samuel. Ahí retrocede en su Biblia, Primera de Samuel. En el Antiguo Testamento encontramos, hermano, en el capítulo 10, verso 5, Samuel, antes de los reyes, dice la palabra del Señor, capítulo 10, versos 5 y 7. ¿Lo tiene? Dígame un amén, hermanos. Dice la palabra del Señor, capítulo 10, versos 5 y 7. Después de esto, el Señor está hablando a Samuel. Después de esto, llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá, en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Lea conmigo, por favor,
el verso 6. Entonces el Espíritu de Jehová, mira lo que dice ahí, vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Mira lo que está diciendo. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. ¿Qué significa la activación profética? Es cuando la unción de Dios, es cuando la gloria de Dios viene sobre la vida de una persona y esta persona es mudada. Es decir, viene la unción y la revelación de Dios, hermano. Lo que estaba diciendo Joel y lo que leímos nosotros, hermano, en el libro de los Hechos, es que la iglesia necesita recibir la unción de Dios, hermano. Es que la iglesia necesita activarse en lo revelado. La iglesia necesita activarse en lo profético que Dios tiene para nosotros. ¿Por qué es importante lo profético, hermano, en estos tiempos? Porque lo profético nos revela los diseños, lo profético nos revela las estrategias, lo profético nos revela el camino por donde Dios quiere llevarnos. Déjeme ministrarle algo. Hace unos 6 años atrás, hermano, recuerdo que estábamos aún en el antiguo local. Tuvimos unos hermanos y vinieron unos profetas de Venezuela y de Puerto Rico, estuvieron con nosotros. Y recuerdo que cuando ellos vinieron aquí, producto de una llamada, yo estaba un día en mi casa por la mañana y recibo una llamada y me dice: usted es el pastor Jaime Guatemala. Y yo le digo: así es, le estoy llamando desde Estados Unidos, quiero darle una palabra del Señor a su vida. Hermano, nosotros estábamos en el momento que queríamos adquirir, recuerdo muy bien, este terreno. No había, como yo lo he mencionado muchas veces, no habían medios, no habían recursos, no había nada. Pero aquella persona me dice por teléfono: Dios me ha dado una palabra para su vida. Y el Señor le dice, y bueno, aquella persona comenzó a orar y comenzó a darme una palabra profética. Y me dice en esta palabra, y le voy a cortar un poquito, dice el Señor que Él te va a respaldar en lo que tú hagas, pero no te detengas y no escuches las voces de los que se van a levantar contra ti. Yo no entendía por qué me estaba diciendo eso. Y me dijo muchísimas cosas más, hermano, hacia mi vida. Y recuerdo que no te detengas, pero bien tengo presente eso, no te detengas. ¿Qué estaba recibiendo yo en ese momento, hermano? Una palabra profética. Pero aquella palabra me inquietó tanto que al terminar el teléfono yo sabía que era el Señor quien me había hablado. Me fui a orar, me puse de rodillas, comencé a buscar el rostro del Señor y le dije: Señor, confírmame esta palabra. ¿Cuántos saben que toda palabra profética que recibimos tenemos que pedir confirmación, hermano? Amén. Toda palabra que recibamos de quien sea, pida confirmación al Señor, porque Dios nos va a confirmar la palabra. Entonces yo le dije: Señor, si esto es tuyo, yo te pido, Padre Celestial, que tú me muestres. Y comienzo a tener en aquel momento, hermanos, en que estábamos con todo esto, comienzo a tener, hermanos, ¿cómo manifestarle o cómo decirlo esto? Una revelación de mapas espirituales a mi vida. Y aquellos que están preguntando: ¿qué mapas, pastor? Yo comencé a ver lo que venía hacia adelante. Yo comencé a proyectar en el espíritu todo y hacia dónde Dios nos iba a llevar. Fue algo, hermanos, realmente sobrenatural. Por eso es que estamos aquí, hermanos, esta noche aquí sentados. Por eso es que tenemos esta iglesia y este templo. Porque Dios, hermano, activó una fe sobre mi vida a través de una palabra. Y el Señor me dijo en aquel entonces, al par de meses, viene un hermano que yo quiero y aprecio muchísimo, el pastor Wilson Fauber de Estados Unidos. Viene a la iglesia, y recuerdo en el antiguo local, y me dice: pastor, tuve un sueño estando allá en Estados Unidos en mi casa. Y yo le digo: pastor, ¿qué soñó? Tengo que contarte esto, pero él no me lo quiso contar por teléfono. Cuando llegue a El Salvador, que venía la siguiente semana, tengo que sentarme contigo y hablar de esto. Yo me quedé inquietante, hermano.
Todo esto estaba sucediendo en ese tiempo. Viene el pastor Wilson Faber, nos sentamos en la oficina, comenzamos a orar, adoramos al Señor y de repente tengo que darte este sueño. El Señor me mostraba en ese sueño que miraba una explosión tan fuerte. Yo miraba el mapa del Salvador y miraba una explosión tan fuerte como de una bomba atómica. Y yo me asusté en el sueño. Y en el sueño yo me angustié y le pregunté al Señor, ¿qué significa eso? ¿Qué es esa explosión? Y el Señor me dijo, mira más detenidamente el mapa. Y dice que Él comenzó a ver más detenidamente el mapa del Salvador, como que usted le haga un zoom. Y dice que estaba viendo Lourdes. Comenzó a ver Lourdes porque él se preguntó, ¿dónde es el epicentro de la explosión? Y el Señor le dijo, mira más cerca en el mapa. Y dice que comenzó a ver Lourdes, Colón. El epicentro de la explosión es en Lourdes. Y entonces él se asustó y ¿de qué es esto, Señor? Y el Señor le dijo, es que yo voy a traer y voy a desatar un avivamiento como nunca antes. ¿Y sabe dónde va a comenzar? En este lugar. Cuando yo recibía esto, hermano, era como que a mí me estaban poniendo un nuevo software en mi vida. Eso es la activación. La iglesia necesita activarse en los diseños y en los propósitos y en lo que Dios va a hacer en este tiempo. Por eso es que la iglesia, hermanos, tiene que estar en sintonía con la revelación divina. La iglesia hoy en día, hermanos, tiene que buscar revelación. Diga conmigo, revelación. La iglesia necesita revelación. Proverbios dice que un pueblo sin profecía, sin visión, se pierde. La iglesia necesita revelación. ¿Por qué es necesaria la revelación? Porque la revelación nos dirige. ¿Y cómo tenemos revelación? Cuando recibimos una palabra de Dios que nos active, hermanos. Y yo comencé a ver los mapas. Y para que me entienda mapas, yo comencé a ver lo que venía aconteciendo. Y yo vi el templo. Y yo vi los medios. Y yo vi las personas. Y yo vi las multitudes. Y yo vi un montón de cosas. Cuando tuve la palabra, por eso es que dice aquí que el Señor le dijo a Samuel, cuando llegues allá, el Espíritu de Dios va a venir sobre ti y profetizarás y serás mudado en otro hombre. ¿Sabe lo que muchos aquí necesitan? Que el Espíritu de Dios venga sobre tu vida, hermano, y te mude a otro hombre, a otra mujer. Eso es lo que necesita la iglesia. La iglesia no necesita más religión. Y lo lindo de esto, hermano, es que la iglesia deja de ser la institución religiosa y monótona. Si algo caracteriza a muchas iglesias es la monotonía religiosa. Hay que cantar, hay que adorar, hay que oír la palabra. No, hermano, pero cuando lo profético se activa, yo les decía un día al ministerio de alabanza, hay un momento en que ustedes tienen que renunciar a sus cantos y tienen que recibir la revelación para lo que viene del cielo. Ustedes lo traigan a la tierra. Como dice ese canto, lo que se canta ahí en el cielo, que se cante aquí en la tierra. La revelación viene a través del derramamiento del Espíritu Santo, hermano. Ya no necesitamos hacer las cosas mecánicamente. Y ese es el problema. La iglesia, hermanos, hoy en día carece de poder porque no tiene revelación a lo profético. Lo profético nos muestra lo que ha de venir por delante. Hoy que celebraban el atentado del 11 de septiembre en las Torres Gemelas de los Estados Unidos, Estados Unidos celebra esto, hermanos, y acaba de ser el 11 de septiembre. Pero ahí miraba un video muy viejo. Alguien lo posteó, un video muy viejo de internet de ese tiempo. Un pastor que tenía la iglesia a un par de cuadras donde estaban las Torres Gemelas. El Señor le dijo un par de días antes, yo no sé si fue un día antes o 2 días antes, el Señor le dijo, va a suceder algo catastrófico en la ciudad de New York. Dile al pueblo que clame y que salgan de este lugar. Este pastor, hermanos, se para delante de la congregación y le dice, hermano, oremos porque algo va a suceder en este país y en esta ciudad de Nueva York. Alguna gente se quedó incrédula
Alguna gente no creyó y le dijo, tenemos que salir. Ellos acostumbraban en esa hora a hacer una actividad. Pero él le dijo a su congregación, la actividad va a estar suspendida. Y mucha gente preguntó, pastor, ¿y por qué vamos a suspender? Es que el Señor me ha revelado y yo sé que el Señor me ha hablado. Y así que canceló la reunión. ¿Saben qué pasó? Ese día, hermanos, no recuerdo la hora, 10:30, 11 de la mañana, los aviones se estrellan contra las Torres Gemelas, las torres son destruidas. Y si la iglesia hubiera estado ahí, todos hubieran muerto, porque los escombros cayeron sobre ese lugar. ¿Por qué es importante lo profético? Porque nos ayuda a ver y a dar un paso más allá. Tú y yo necesitamos la revelación profética en nuestras vidas, hermano. Hace 20 años atrás, una anciana me profetizó a mí y me dijo, yo te veo con una vara en tu mano. El Señor pone una vara en tu mano como se la dio a Moisés. Yo no era pastor ni nada, ni pensaba hacerlo, hermano. No tenía, hermano, era quizás lo que menos yo quería hacer o pretendía hacer en ese momento de mi vida. Pero una mujer ancianita con un velo, chiquitita, me dice aquella mujer, el Señor te da una vara porque tú vas a guiar un pueblo, tú vas a guiar multitudes y el Espíritu del Señor te va a respaldar. Ese día se activó un plan y un propósito profético para mi vida. Hay un plan porque es importante activarnos, hermano, porque hay un propósito, hay bendiciones, hay estrategias, hay sueños, hay anhelos de Dios que no se han cumplido en tu vida aún porque no se ha activado lo profético en ti. Hay cosas que están ahí. Dios es un diseñador, es un arquitecto. La Biblia dice, hermanos, en toda la Biblia encontramos más de 300 profecías mesiánicas. Es decir, profecías desde el Antiguo Testamento, desde el Génesis, más de 300 profecías mesiánicas que hablan acerca del Mesías de Jesucristo. 300 o 350 profecías dadas a diferentes hombres en diferentes tiempos, hablando acerca de dónde nacería Jesús, cómo nacería, de quién nacería, los sufrimientos y padecimientos que él iba a tener que enfrentar. Toda la vida de Jesús estaba profetizada. Por eso cuando Jesús nace, no nace por casualidad en un establo, sino ya estaba profetizado que él iba a nacer donde iba a nacer, en Belén, hermano. Belén era un pueblo, Belén era un lugar de mesones, Belén era un lugar no muy precioso, pero ahí estaba profetizado. ¿Dónde nació Jesús? Donde fue dicho. ¿Sabe que tú estás sentado esta noche aquí? Porque hay un plan y un diseño de Dios para tu vida. Tú estás aquí esta noche, Dios te salvó el día y la hora que Él ya tenía pactado para salvarte. Hay bendiciones de Dios que vienen adelante, que ya están para tu vida. Pero hay que activarnos en esto y entrar al río. ¿Qué sucede con Jesús? 300 profecías acerca de la vida de Jesús. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, dice que entra a la sinagoga y toma el rollo del profeta Isaías y lee lo que ahí estaba escrito y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, dar vista a los ciegos, libertad a los presos en la cárcel, a predicar el año agradable del Señor. Y dice, hermanos, lo siguiente: hoy se ha cumplido esta palabra. Esa palabra fue profetizada en el libro de Isaías 450 años antes. Es decir, entiéndame esto esta noche, la vida de Jesús, de nuestro Señor, estaba profetizada de principio a fin. El Padre, que es un preciso arquitecto, planeó la vida de Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Se subió al escenario preparado por el Padre. Caminó y fluyó todo donde el Padre le dijo.
y de esta manera murió, pero de esa misma manera resucitó. Quiero decirte lo siguiente, hermano. Dios un día se tomó el tiempo para planificar cuidadosamente tu vida y los detalles y necesidades de toda tu vida. Cuando yo activo lo profético, ¿sabe qué hago? Yo me estoy subiendo al escenario de Dios. Yo me estoy subiendo al plan que el Padre diseñó. Dios a mí y a ti no nos diseñó para la derrota. No, hermano, Dios no nos ha dado una vida para que la vivamos en derrota. Muchos estamos en derrota quizá porque no estamos o no hemos entrado al propósito profético de Dios. En tu vida hay dones, en tu vida hay ministerios. En el propósito de Dios ya están cubiertas tus necesidades. Ya están, hermano. Desde el momento en que tú naciste hasta el momento que tú mueras, Dios ya tiene cuadriculada toda nuestra vida. ¿Cómo nosotros entramos a eso? Cuando nosotros activamos lo profético en nuestra vida, hermano. Y no estoy hablando, hermano, no estoy hablando porque ese es otro tema acerca del don de profecía, que esa es una manifestación profética. Pero lo profético es entrar al fluir de un propósito grande de Dios. Tú estás aquí esta noche porque eres parte. Dios te trajo esta noche para oír esta palabra porque Él quiere activarte, que tú comiences a buscar la revelación. Encontramos en la palabra del Señor, hermanos, encontramos en la palabra del Señor muchos actos proféticos que muchas veces no son entendidos. Pero cuando tenemos la revelación podemos comprenderlos. Le voy a poner un ejemplo y no lo busque por tiempo. Llega el profeta Elías a la región de Sarepta de Sidón y encuentra una mujer viuda. ¿Usted conoce la historia? No hay nada, hay una gran hambruna. Los cielos están cerrados, no hay lluvia, hay una gran hambruna sobre la tierra. Y llega el profeta Elías donde la viuda de Sarepta y le dice: dame de comer. Aquella mujer no tenía absolutamente nada ya, sino más un poquito de harina y aceite para comérselo ella y dárselo a su hijo. Y luego iban a morir. Pero el pasaje bíblico nos dice que el profeta le dice: dame a mí primero. Mire qué duro eso. ¿Cuántos le hubieran dicho? Con que no tengo ni para mis dientes, menos para mis parientes. ¿Cuántos? Pero aquella mujer conoce que es el profeta de Dios, conoce que es el hombre de Dios. Y aquella mujer, a pesar de su necesidad, entiende o llega a entender lo profético, porque dice: si obedezco a Dios, lo profético, la bendición de lo profético viene a través de la obediencia. Porque Dios muchas veces nos va a pedir cosas y lo primero que va a necesitar de ti y de mí es la obediencia. ¿Cómo entendemos lo profético? A través de la obediencia. Aquella mujer, hermano, sabe que al darle de comer al hombre de Dios se va a morir ella y su hijo. Pero aquella mujer entiende lo profético y obedece. A veces Dios te va a pedir que hagas cosas. A veces Dios va a pedirte, hermano, que hagas cosas que son ilógicas a los ojos del hombre. Pero Dios está probando, Dios está viendo cuán obediente nosotros somos. Vamos, Abraham, sacrifícame a tu hijo. Por eso es que yo he dicho siempre esto: cuando Dios te pide algo es porque Dios te va a dar. Y cuando Dios te da algo es porque Dios te va a pedir. Dele palmas al Señor. Cuando Dios da algo, ya me dio la casita, ya me dio el trabajo, ya me dio el carrito, ya me dio aquí. Dale gloria a Dios, pero prepárate porque Él te va a pedir. Pero cuando Él te quita algo,
es porque Él te va a dar. He visto de esas imágenes que le mandan a uno en Facebook. Está una niña chiquita con una muñequita y el Señor está así, como diciendo, dámelo, pero en la mano de atrás tiene un gran peluche. ¿Lo han visto ustedes? Y le dice el Señor, dámelo. Y la niña, y el Señor, dámelo. Cuando Dios te pide algo, cuando nos movemos en lo profético, por eso cuando estábamos en el proceso del terreno, hermanos, hacía falta una cantidad de dinero, nos reunimos con mi esposa, hace falta este dinero, ¿cómo podemos colaborar? Y mi esposa tenía su carro y me dice, vendamos el carro y sembrémoslo para la obra. Yo todavía le pregunté, ¿estás segura, mi amor? Sí, amor. Y a veces uno, ¿de verdad está segura? Sí, sembremos. Mira, hermano, sabíamos que Dios nos estaba probando. Dame a mí de comer. Vendimos el carro, sembramos el dinero para la obra. Dame a mí de comer, dijo. A veces vas a tener que obedecer la voz del Señor y no ver el momento, sino que en lo profético miras más adelante, hermano. Porque el hombre natural percibe el momento, pero el espiritual ve más allá. Yo aprendí a ver a través de lo profético más allá. Aprendí a caminar y vivo caminando en lo profético, viendo lo que probablemente otros no ven. Porque eso nos da lo profético, la revelación. Hay bendiciones que están ya por venir a tu vida. Hay respuestas de Dios que están por venir a tu vida. Pero tú necesitas subirte al escenario que Dios ya preparó. ¿Tú qué haces caminando en el mundo cuando Dios te llamó a ser un ministro de Él? ¿Tú qué haces perdiendo tu tiempo con el mundo y con los placeres del mundo cuando Dios tiene un don y un talento para ti? Pero no te ha venido porque no has entrado al escenario divino. Hay gente que se está resistiendo a Dios y alguien le está hablando el Señor esta noche. Gente que se está resistiendo a Dios. No, Señor, no, todavía no. No te resistas a Dios. Tienes que entrar al escenario que ya fue dado por el Padre, que ya fue profetizado para tu vida. Cuando entramos en esto, comenzamos a fluir en lo profético. Y la revelación y la manifestación de Dios comienza a venir para nuestra vida. Por eso, hoy me decía, pastor, yo no sé si me voy a casar. Todos los jóvenes millennials están preocupados por eso hoy. Yo no sé si me voy a casar. ¿Y qué edad tenés? 23 años. Ay, hijo, disfruta mejor la vida, le dije yo. Disfruta la vida, servirle al Señor, enamórate de Dios y a su tiempo vendrán las cosas. Otro me dice, pastor, mira, pastor, yo no sé si me voy a casar, a tener familia. Hay respuestas de Dios que están tan cerquita. La Biblia dice, hermanos, la Biblia dice, oiga lo siguiente, que en Cristo hay plenitud de gozo. Y la Biblia dice que en Él tenemos también todas las cosas que necesitemos. Pastor, ¿estará ahí mi esposa? Amén. Si el que no tiene esposa es por lento. ¿Por qué no se ha puesto las pilas? O sea, si pote soltero, si pota soltera de Dios hay. No, lo que pasa es que anda buscando allá afuera. No, es que yo ando aquí, ando buscando. No, ¿y para qué andas buscando? Un amigo que está comenzando una obra del ministerio, el Señor lo ha mandado allá por el Puerto de la Libertad, allá por San Blas, a un lugar, pero de lo más perdido, y trabaja en un call center. Y
Llegó a mi casa a almorzar y hablamos y oramos y todo. Y antes de irse, ¿por qué querés que ore? Le digo yo. Oremos, pero ¿por qué querés que ore? Ya estoy necesitando a mi esposa, me dice. Pero es que no me sale ninguna ahí en el call center. Solo, así, perdón la expresión, solo bichas locas, me dijo. ¿Y por qué andas buscando bichas locas? ¿Por qué no buscas una sierva? Y yo le dije un día, te voy a llevar a la iglesia del Camino Lourdes, donde hay siervas. No. Digan amén, hermano. Y yo le digo, no andes buscando afuera. ¿Por qué no buscas en Dios? ¿Dónde andas buscando tu propósito? Allá en el mundo. No, busca tu propósito que ya fue dado para tu vida en los caminos de Dios. ¿Sabe dónde está mi propósito? ¿Sabe cuándo yo fui salvo? Cuando le recibí a Él, pero también cuando encontré mi propósito en Dios. ¿Y qué me encaminó a esto, hermano? Lo que ya estaba dado para mí. Ya estaba profetizado. Mi vida entera, hermano. Tu vida ya está diseñada por Dios. Pero usted y yo tenemos que entrar al río de lo profético. La iglesia en este tiempo, hermanos, tiene que moverse en lo profético. La iglesia tiene que moverse en dones. Aquí, como dijo el apóstol Pablo, yo quisiera que ya muchos profetizaran aquí, hermano. ¿Sabe para qué es la profecía? Para exhortar, para redarguir, para instruir. Necesitamos aquí que se levanten profetas de Dios, gente que tenga los dones del Espíritu Santo, gente que haya sido mudada para que esas manifestaciones nos guíen a los propósitos de Dios. Necesitamos el discernimiento de espíritus. Necesitamos, hermanos, si Dios le ha dado lengua, pues que se levanten los que la van a interpretar para que entendamos, hermano, porque no todos hablamos inglés. Necesitamos la revelación, necesitamos la activación profética, hermanos. Es cuando viene la gloria de Dios sobre nuestra vida. No es religión esto, hermanos. No es religión. Tú puedes estar, y con esto quiero ir terminando por el tiempo, tú puedes estar años y años en la iglesia, pero nunca haber sentido la presencia de Dios. Pero Samuel dijo, el Señor le dijo a Samuel, cuando entres y llegues a ese lugar, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. ¿Qué vino sobre aquellos 120? El Espíritu Santo. ¿Qué vino sobre aquellos 120? La revelación a lo profético. El Señor les dijo y les ministró hacia dónde tuvieron que ir. ¿Qué necesitas esta noche, hermano? Activarte. ¿Cómo encuentro, pastor? Quiero cerrar con esto. ¿Cómo encuentro la revelación, pastor? ¿Cómo encuentro la revelación? La revelación, hermanos de Dios, viene cuando nosotros, oiga bien esto, no le voy a, entiéndame esto y lo voy a decir con cuidado. No cuando tú te haces más santo, que estamos llamados a ser santos. No cuando tú eres perfecto, solo Dios es perfecto. ¿Cuándo viene, hermano, la activación profética de una persona? Cuando usted somete su vida a la presencia de Dios. Somete. ¿Qué sometimiento en pocas palabras? Vivir para Cristo. Y el vivir para Cristo va a traer santidad. El vivir para Cristo va a traer sobre su vida temor. Voy a cerrar con esto. Recién convertido, hermanos, tuve mi primera experiencia con el Espíritu Santo. Cuando terminé mis estudios de bachillerato aquí, mi mamá nos mandó a Estados Unidos a estudiar. Mi hermana mayor, Carolina, se había ido ya. Luego, cuando terminé yo, mi mamá nos mandó.
Y yo me fui y comencé allá un par de meses. Y estando allá, hermanos, mi hermana mayor, Carolina, se convierte al Señor. Conocen en el college donde estaba, acepta a Cristo, va a una iglesia, se convierte al Señor. Y mientras ella estaba allá y nosotros aquí, nos hablaba del Señor. Y nosotros le decíamos, no, nosotros ya tenemos religión, hermana. Y ella nos decía, no estoy hablando de religión, estoy hablando de una relación con Dios. Llego allá a Estados Unidos, hermano, al siguiente año. Y ella, yo digo con la idea, estaba 17 años en aquel entonces. Quiero vivir mi vida. Tenía mis primos allá en Estados Unidos, en Atlanta, Georgia. Y mis primos me iban a recoger al aeropuerto. Y me había subido al carro y me estaban diciendo, te queremos llevar a esta discoteca, te queremos llevar a esto otro, te queremos llevar allá. Total perdición. Ese día, hermano, yo me quedé en el apartamento de mi hermana y mi hermana me dice, vamos a poner reglas aquí, me dice. Yo sé que están los primos y ellos te quieren llevar a un montón de lugares, porque hasta una agenda, mira, el lunes te llevamos, hasta el martes aquí, vaya. Era un joven. Pero mi hermana me puso también, los días miércoles y viernes yo voy a la iglesia y te venís conmigo. No me gustó, hermanos. No me gustó. Pero bueno, estoy viviendo con ella, la voy a hacer, dije yo, y la voy a acompañar. Y yo ya había estado aquí en la iglesia, hermanos, recién convertido. Tenía menos de un año de convertido, pero yo iba a la iglesia todavía, me costaba. Pero había una campaña, hermanos. Y recuerdo que llegó un pastor de raza negra, hermanos, un moreno, un negrito, alto como a 2 metros, a predicar esa campaña a la iglesia donde se congregaba mi hermana. Y era una iglesia de bancas. Las bancas, hermano. Filas de bancas así. Y cuando yo, hermanos, el hombre predicó un mensaje tremendo, a mí me gustó. Y le dice a la gente, aquellos que quieran venir al altar, vengan porque voy a ministrar. Y comienza a caer la gloria de Dios de una manera tan grande. Pero de repente aquel hombre me señala. Y yo, hermano, y le dice a los que estaban ahí, tráiganlo. A mí me hablas. Sí, quiere orar por ti. Y me llegó y me agarró. Y aquel hombre me comenzó a dar una palabra, hermanos. No sabía nada de mi vida. Comenzó a orar por mí. Su mano, como que era un guante de béisbol, hermano, me la puso en la cabeza. Si era un hombre de 2 metros, hermano. Y comenzó a orar y me dijo lo siguiente: hoy vas a recibir el Espíritu Santo y fuego. Jamás, cuando aquel hombre pone su mano sobre mí, yo me desvanezco, hermano. Tirado en el suelo, yo solo podía sentir unas corrientes que habían en mí, hermano, como que si me hubieran puesto unos cables de electricidad. Hermanos, algo que yo jamás había experimentado, lloraba y todo. Cuando de repente, hermanos, abro mis ojos, miro todo oscuro. La gente, hermano, ya se había retirado. Ya habían apagado las luces del templo. Y de seguro, como hubo una gran ministración, hermano, ese día, y gente tan ministrada, alguien me metió debajo de las bancas. Y me habían hecho debajo de las bancas. Yo estaba debajo de las bancas. Y todavía miraba más oscuro. Y yo le abro los ojos
y veo que estaba debajo, me habían metido, alguien dijo, métanlo ya, recibió, métanlo allá, hermano. Y me metió debajo de la banca, abro los ojos, me asusto. Y vuelvo a ver a todos lados, nadie había, solo miraba al fondo, hermanos, como a la salida, la luz de la entrada y mi hermana sentada en una silla. Cuando yo me levanto y comienzo a pensar, ¿y qué pasó? ¿Y qué me sucedió? Mi hermana Carolina viene corriendo, me abraza y llora y me dice, hermano, Dios te tocó esta noche. Y yo comienzo a llorar y yo no entendía, yo andaba como mujer en sus días, hermano, que yo y yo llorando, vámonos al carro, y andaba llorando por todos lados. No entendía qué pasaba, hermano, pero algo se había roto en mi vida y sucedió lo que nunca había sucedido en mi vida. Sucedió, y esto, mi Señor es testigo de esto que le voy a decir, lo que nunca había sucedido en mi vida. ¿Sabes qué fue, hermano, eso? Llegamos a la casa, mi hermana, íbamos en el carro, el Señor te tocó, el Espíritu Santo descendió sobre ti. Y yo le decía, hermana, yo sentí algo en mi cuerpo, yo sentí algo. Pero ese día, al llegar al apartamento, sucedió algo que yo nunca había hecho antes. Mi hermana se acostó, me fui al cuarto y de repente sentí ese quebrantamiento y me tiré al piso a orar por primera vez en mi vida. Tenía más de un año de ser creyente, entre comillas, pero nunca había orado. Y mientras estaba orando, aquella misma presencia que sentía en ese lugar, en ese templo, en esa iglesia, me comenzó a llenar, hermanos. No les puedo decir cómo lloré ese día, pero lo que puedo explicarles es que yo estaba sucio. Tenía tanto pecado en mi vida. Y yo lo que puedo explicarles es que cuando usted tiene un vaso con agua sucia y comienzan a dejarle, a llenarlo con un vaso con agua limpia, pero con un buen tiempo que el agua limpia va sacando poco a poco lo sucio. Yo comencé a sentir, hermanos, que algo salía de mí. Mire, yo tenía cadenas, hermano. Yo tenía ataduras. Yo era malcriado. Era un hombre que estaba en la iglesia, pero pecador, sin temor a Dios. Pero ese día comenzó mi verdadera comunión con el Señor. Alabado sea su nombre. Y hasta este día, nunca me he apartado ni un poquitito de los caminos del Señor. Y más lo amo y que nunca, y más quiero servirle. ¿Sabe qué pasó esa noche? Y aquí termino. Fue mi activación. Me activó el Señor. Después venían los primos, vámonos a la fiesta. No, yo me voy al culto. Y yo me venía al altar a adorar, hermano. Yo me venía al altar a adorar y yo me gozaba y decía, esto es vida. Hermano, cuando Dios te activa, le vas a hallar sentido a la iglesia, al servicio, al dar, al sembrar. Vas a tener pasión por las almas. Ya no vas a tener religión. Vas a tener un gozo y una desesperación por agradar y alabar el nombre del Señor. Dale palmas fuertes esta noche al Señor. Ponte de pie ahí donde estás esta noche. Levanta tus manos. Vamos a orar esta noche. Levanta tus manos, porque aquí está el Señor esta noche en medio de nosotros. Dile esta noche al Señor, tócame, Señor. Tócame esta noche, Espíritu Santo. Tócame, 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 tócame. Mientras tú le estás pidiendo esto, yo quiero que me active, Señor, esta noche. Yo quiero que active la revelación, lo profético en mi vida. Actívalo, Señor, esta noche, porque a partir de esta noche no quiero nunca más volver a ser igual. Y serás mudado en otro hombre, le dijo el Señor. Serás mudada en otra mujer. Serás mudado en alguien que tú
no conoces. Porque la obra que yo voy a hacer en tu vida es tan grande que aun si te la contare, no la vas a creer. Porque hay cosas grandes. Hay cosas grandes. Habla con tu Señor. Habla con el Señor esta noche. Aquí está su presencia. No pierdas este momento. Aquí está el Señor. Tócalo, Señor, esta noche. Toque esta noche. Toca esta noche. Toque esta noche. Toque, Espíritu Santo. Toca.